Dios quiere que desarrolles tu identidad. ¿Qué es tener identidad? El Señor nos llama a ser sus hijos, pero ¿verdaderamente nos comportamos o nos identificamos como hijos de Él? Estamos llamados a tener identidad de hijos de Dios en todo momento. Hoy aprende a cómo no perder tu identidad en Cristo. Hola, bienvenidos otra vez a este devocional. Gracias por estar aquí nuevamente en este día. Es el momento de desarrollar esa identidad que tenemos como hijos de Dios. Ok, muy bien, entonces ya vamos con la palabra de hoy. Primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. ¿Qué es tener identidad? ¿Sabemos eso? Hay una definición que se conoce del diccionario que la identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona que le permite ser distinta a los demás. Es una definición muy interesante, pero ¿qué es realmente tener identidad como hijos de Dios? No es solo poseer un documento que tenga nuestro nombre y apellido, ni tampoco pertenecer a una familia prestigiosa o de renombre. Cuando estaba en mi etapa de adolescencia, yo tenía una crisis de identidad. Uno no sabe realmente quién es en Cristo Jesús. Habían complejos físicos e inseguridades. Por años fue así, pero con el pasar del tiempo, cuando yo era una mamá todavía joven, oré con todo mi corazón, con convicción y arrepentimiento. Eso fue porque en ese momento pude entender quién realmente era yo en Cristo. Y ahí fue donde Dios empezó a hacer un trabajo en mi corazón de una manera increíble. Cuando yo entendí esa identidad como hija, fue que ya Dios empezó a transformarme, a cambiarme, a traer esa resurrección a mi vida. También la Biblia registra a personas con falta de identidad y cómo Dios obró en ellos. Moisés nació hebreo, pero los motivos lo llevaron a crecer como un príncipe egipcio. A él le dieron otra identidad. Era tartamudo, pero fue un hombre marcado con un propósito grande. Otro ejemplo está en Pablo, el apóstol. Era un hombre sumamente religioso. Guardaba empedernidamente sus creencias de judío. Pablo poseía una identidad prestada porque él fue marcado para Dios desde el vientre de su madre. Pero en vez de cumplir su asignación, estaba persiguiendo a los cristianos. A diferencia de Satanás, que el plan de él es mantenernos creyendo que nuestra identidad es de un pecador, de un perdedor, que no somos nada para Dios. Pero ahí es donde viene Dios y dice claramente, nos enseña lo contrario. Y eso nos lo muestra a través de su palabra, de que lo que dice el enemigo no es verdad, no es así. Veamos por ejemplo lo que dice en Pedro, este versículo que está en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahí dice que somos un pueblo adquirido por Dios. También dice que somos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una palabra que definitivamente tenemos que tener muy presente para definir mejor la identidad en Cristo que tenemos. Hoy en día muchos son como Pablo, otros son como Moisés, pero algo que ellos tienen en común es que de una manera u otra decidieron salir del molde social a pertenecer al molde que verdaderamente debían estar. No se quedaron donde estaban, no se conformaron. Moisés no se conformó con esa comodidad que tenía en el palacio. Pablo no se conformó con seguir siendo el religioso que era, sino que salieron y claro, les tocó ser muy valientes y hacer una obra muy difícil y sufrieron mucho también. También la palabra nos dice en Juan 1:12 que a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, Dios les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, nosotros, todos los que hemos creído en Él y lo hemos recibido, hemos adquirido el derecho de ser hijos de Dios. El Señor nos llama a ser sus hijos, pero ¿verdaderamente nos comportamos o nos identificamos como hijos de Dios?
¿Pensamos como hijos de Dios realmente? Estamos llamados a tener identidad de hijos, no importa dónde estemos, en la universidad, en una clase, en el trabajo, cuando estamos a solas en nuestra habitación, en lo que escuchamos, la música que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, los quehaceres de nuestro hogar, con nuestra familia. En todo momento estamos llamados a tener esa identidad de hijos. No importa si nadie te está viendo, siempre vas a ser el hijo de Dios. Y así es como debemos sentirnos. Ahora entonces vamos a ver ese pensamiento para recordar. Tener identidad de hijos de Dios es lo que nos da una esperanza viva. La pregunta de hoy es: ¿cómo defines tu identidad? ¿Está arraigada a lo que Dios dice en su palabra? Si aún te parece difícil tener una identidad clara como hijo o hija de Dios, es el momento de empezar a mirarte como Dios te ve, y eso lo lograrás conociendo lo que Él dice de ti en su palabra. Muchas gracias por ver este devocional, gracias por estar aquí y muchas bendiciones. Te agradezco todo tu apoyo, gracias por compartir, gracias por haberte suscrito. Que Dios te bendiga, que pases un excelente día. Hasta pronto.